Celebraba mi aniversario y un puntito rojo en mi dormitorio reveló que mi esposo me robaba. Imagínate estar celebrando tranquilamente tu aniversario, en tu cuarto, pensando que vas a terminar la noche con tu esposo, una copita y cero dramas. Y de pronto ver una línea azul en la pared, una línea finita, fría, rara, que no se movía. Al comienzo pensé que era un reflejo cualquiera, pero no. Cuando me acerqué, vi un puntito rojo escondido en el espejo, y en ese instante entendí que algo estaba muy mal. Lo peor no fue descubrir una cámara escondida en mi dormitorio, lo peor fue darme cuenta que mi propio esposo ya sabía que estaba allí, y en cuestión de minutos pasé de pensar que tenía un matrimonio tranquilo a descubrir que el hombre con el que dormía estaba armando un plan para dejarme sin mi herencia, sin mi estabilidad y hasta sin mi credibilidad. Quédate porque esta historia empieza rara, pero termina contra fuerte. A ver, te cuento. Todo pasó la noche de nuestro tercer aniversario de matrimonio. Yo de verdad pensé que iba a ser una noche normal, tranquila, hasta medio aburridita. Mi esposo, Nicolás, estaba en la cama con unos papeles, revisando cosas del trabajo, bien metido en su papel de hombre serio y responsable. Y yo estaba por ponerme la pijama, pensando que quizá abriríamos una botella de espumante o algo así. Vivíamos en La Molina, en una zona bien tranquila, de esas donde de noche solo se escucha el viento o algún carro lejano. Entonces, cuando estaba acomodando la cama, vi algo raro en la pared del cuarto, una línea azul, delgadita, fría, como una herida de luz cruzando desde una esquina hasta el espejo de la cómoda. Al inicio pensé que era el reflejo de algún carro pasando por la calle, porque a veces los faros se colocan por las cortinas, pero había algo extraño. Esa luz no se movía, no temblaba, no desaparecía, se quedaba fija. Entonces lo llamé, Nicolás, y él, sin levantar bien la vista de sus papeles, me dijo algo como, un ratito. Yo seguí mirando la línea, y allí fue cuando vi un puntito rojo dentro de ese brillo azul, chiquito, preciso, vivo. Hermana, se me cerró el estómago. Volví a llamarlo, más serio esta vez, y cuando por fin me miró, le señalé la pared. Le pregunté si estaba viendo eso, y aquí vino lo primero que me heló, porque su expresión cambió demasiado rápido. Pasó de fastidio a una calma rara, una calma vacía, demasiado controlada, como la cara de alguien que ya sabe exactamente qué está pasando y está calculando qué decir. Cerró la carpeta, se paró y caminó hacia la cómoda. Se puso justo delante del espejo, tapando la línea con su cuerpo, y me dijo, debes estar cansada. ¿Cansada? No pues. Yo lo miré fijo y le dije que se moviera. Él todavía intentó bajarle el peso al asunto, decir mi nombre con ese tonito de amor, estás exagerando. Pero ya no. Esa noche su voz no sonó tranquilizadora, sonó ensayada. Al final se hizo a un lado. La línea azul ya no estaba, pero el puntito rojo sí, seguía allí, escondido en el marco del espejo. Yo me acerqué despacio y allí pasó algo que me marcó. Nicolás me agarró de la muñeca, no con una violencia salvaje, no como para dejarme moretón, pero sí con la fuerza exacta para detenerme, y allí sentí el primer miedo de verdad. Le pregunté qué era eso, pero antes de que me respondiera, mi celular vibró en la mesa de noche, número desconocido. Lo agarré antes de que él pudiera hacerlo, y el mensaje decía solo esto, no duermas en ese cuarto esta noche. Me llegó otro al toque, tu esposo sabe lo de la cámara. Mira, en ese entonces sentí que el aire del cuarto cambió, como si de pronto ya no estuviera en mi casa, como si todo se hubiera vuelto escenario. Levanté la mirada y él estaba pálido, pálido de verdad. La botella de espumante seguía allí, cerradita, con dos copas al costado, como si todavía pudiéramos fingir que nada se estaba rompiendo. Y yo le pregunté, casi en un susurro, ¿cámara? Él levantó las manos y me dijo la típica frase de hombre descubierto. No es lo que piensas. ¿Y qué se supone que iba a pensar? Me solté de su mano y me acerqué más al espejo. Entonces Nicolás reaccionó de golpe. No vino hacia mí, se lanzó hacia la cómoda, arrancó el espejo de la pared y algo pequeño, negro, cayó al suelo y rodó debajo de la cama. Una cámara de verdad, chiquita, moderna, con una luz roja parpadeando como un ojo. Y justo en ese momento escuchamos una puerta abrirse abajo, con fuerza. Alguien había entrado a la casa y empezó a subir las escaleras corriendo. Te juro que allí ya no entendía nada. Nicolás me agarró de los hombros y me empujó hacia el baño, diciéndome que cerrara con llave. Yo le pregunté quién estaba en la casa, pero él solo repetía que cerrara. Mientras tanto, los pasos subían cada vez más fuerte, pesados, desesperados. Y algo que nunca se me va a borrar es esto. Él recogió la cámara del piso y la aplastó con el zapato. Pero aún rota, la lucecita roja seguía prendida unos segundos más, como si todavía siguiera mirando. Como si incluso destrozada, esa cosa siguiera viva. Y allí se abrió la puerta del cuarto. De golpe, entró un hombre empapado por la lluvia, con el celular en la mano, respirando fuerte. Y cuando lo vi bien, lo reconocí. Era Esteban Rojas, ex socio de Nicolás. Yo lo había visto varias veces antes, cuando la empresa de consultoría de mi esposo todavía estaba funcionando bien, pero meses atrás, Nicolás me había dicho que Esteban había hecho fraude, que había hundido el negocio y que por eso desapareció. Y yo, como tonta, le creí.
creí, porque hasta ese momento creerle siempre había sido más fácil que cuestionar la vida que yo pensaba que tenía. Esteban me miró primero y me dijo: aléjate de él. Nicolás se le puso en el frente y le dijo que estaba entrando ilegalmente a su casa, pero Esteban le respondió que ya había dejado de responder, que sabía que esa noche iba a pasar algo, y yo, parada cerca al baño, les grité que alguien me explicara qué estaba pasando. Entonces Esteban levantó su celular y en la pantalla había un video pausado de mi cuarto, de esa misma noche, desde el ángulo exacto de la cámara escondida. Allí me vi a mí misma acomodando la cama y a Nicolás haciéndose el loco con la luz. Sentí que se me cerraba la garganta. Le pregunté a Esteban si él había puesto esa cámara y me dijo que no, que él encontró el acceso. Allí Nicolás le gritó que se callara, y eso fue peor que cualquier negación, porque no dijo está mintiendo, no, le dio una orden. Entonces Esteban me miró y me soltó la verdad que me terminó destrozando la noche, que mi esposo llevaba meses grabándome, no por celos, no por infidelidad, no por paranoia, sino por ventaja. Yo le pregunté, temblando, ¿ventaja para qué? Y allí me mostró otro video. Ya no era de la casa, era de la oficina de Nicolás. En ese video él estaba reunido con dos hombres, hablando clarísimo de mi herencia. Mi papá había fallecido en el año anterior y me había dejado parte de su empresa familiar en Arequipa. Desde entonces, Nicolás insistía demasiado en que debíamos ordenar nuestras finanzas. Me llevaba con abogados, asesores, planificadores, gente amable, bien presentada, todos recomendados por él. Y en ese video se le escuchaba decir que necesitaba mover todo antes de que yo hablara sola con mi propia abogada. Y peor todavía, que si yo me resistía, entonces no iba a entender lo que estaba firmando. Hermana, cuando escuché eso me faltó el aire. Allí empecé a recordar todo, los documentos que me hacía firmar rápido, las cenas importantes donde siempre había vino, las explicaciones largas y técnicas, donde al final me decía confía en mí y me pasaba el lapicero, su manito encima de la mía, su tono calmado, su sonrisa, todo. Y allí pregunté lo que más miedo me daba. ¿Qué firmé? Nicolás no respondió. Esteban me explicó que, al parecer, yo había firmado autorizaciones y documentos que iban a activarse apenas ciertas restricciones de la sucesión se levantaran. O sea, el tipo estaba esperando el momento exacto para mover lo mío sin que yo reaccionara a tiempo. Y cuando todavía estaba intentando procesar eso, me llegó otro mensaje. La policía llega en 12 minutos. No dejes que Nicolás se vaya. Miré a Esteban y él me dijo que su hermana era detective, que él ya había entregado parte de los archivos. Allí la cara de Nicolás volvió a cambiar. Ya no era susto, era cálculo puro. Miró sus llaves, miró la puerta y quiso largarse. Esteban trató de frenarlo y Nicolás le metió un golpe. La botella de espumante cayó al piso, se rompió todo. El cuarto parecía una escena de película. Él agarró sus llaves y salió corriendo hacia la puerta del cuarto. Y allí yo ni pensé. Agarré el sujetalibros de mármol que estaba en la mesa y se lo lancé. Le cayó en el hombro. No lo tumbé, pero sí lo frené. Él se volteó a verme con una cara que nunca en mi vida le había visto y me dijo algo heladísimo. No tienes idea de lo que estás arruinando. Y por primera vez le creí completamente. Claro que sabía lo que estaba arruinando. Su plan, su teatro, su negocio montado sobre mi confianza. Los tres bajamos corriendo las escaleras. Yo iba descalza, con mi corazón a mil, viendo cómo se peleaban en el recibidor mientras las fotos de nosotros se caían al piso y se rompían. Y allí vi algo más, su maletín. Ese maletín de cuero que nunca me dejaba tocar, el que siempre llevaba pegado al cuerpo. Lo agarré y cuando Nicolás lo vio se quedó seco. Me dijo que lo dejara, me dijo que eran documentos de trabajo, pero ya a esas alturas yo no le creía ni el saludo. Retrocedí hacia la cocina, abrí el maletín y vacié todo sobre la isla. Cayeron carpetas, cheques, celulares, un disco externo y una carpeta con mi nombre, impresa clarito. La abrí con las manos temblando y allí estaba todo. Documentos, copias, autorizaciones, firmas que parecían mías, algunas reales, otras tan bien imitadas que daban miedo. Había papeles sobre transferencias de activos, permisos médicos, cambios de beneficiarios y hasta cosas para hacerme ver mentalmente inestable si yo me resistía. Eso fue lo más aterrador. No solo quería quedarse con mi plata, también me estaba armando un camino para hacerme parecer confundida, quebrada, poco confiable. Y allí encajó todo. Los meses que corregía mis recuerdos delante de los demás, las veces que decía que yo estaba llevando mal el duelo, las cenas donde me insistía con el vino, las mañanas en que yo me sentía rara, confundida, y él me preguntaba con esa falsa preocupación por qué estaba tan dispersa. La cámara no era el inicio, era solo la primera grieta visible. Las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos, y cuando Nicolás los oyó, algo en su cara se apagó, ya no tenía salida. Esa misma noche se lo llevaron, aunque todavía intento inventar una historia donde Esteban era el loco y él era la víctima, pero no le funcionó, porque ya había videos, accesos, archivos, registros, documentos, copias, mensajes, todo. Después de eso vino lo largo, lo pesado, lo legal. Meses de abogados, peritajes, revisión de firmas, investigaciones y toda esa parte horrible que no se resuelve en una sola noche como en las películas. Pero lo importante es que la verdad salió. Se encontró más de una cámara en la casa, se revisaron sus movimientos,
minutos se cayó su versión y poco a poco se fue armando el verdadero retrato del hombre con el que yo había vivido 3 años. No era un esposo protector, era un tipo paciente, frío y manipulador que convirtió el matrimonio en estrategia, el amor en acceso y la confianza en una trampa. Tiempo después vendí esa casa en La Molina. No quise quedarme con nada de ese cuarto. Bueno, casi nada. Solo me quedé con el sujetalibros de mármol que le lancé esa noche. Ahora lo tengo sobre mi escritorio. Y cada vez que lo veo me acuerdo de algo importantísimo. Que a veces la señal más rara, más chiquita, más absurda puede ser la que te salva la vida. Porque esa noche yo pensé que solo había visto una luz extraña en la pared. Pero no, era una cámara. Era codicia. Era traición. Era la prueba de que mientras yo creía estar celebrando un aniversario, mi esposo llevaba meses armando un plan para vaciarme la vida. Y si esa línea azul no hubiera aparecido, quién sabe cuántos más me hubieran hecho firmar. Así que ya sabes, a veces la traición no llega gritando, no siempre tiene perfume de amante ni cara de escándalo, a veces llega en silencio, escondida detrás de un espejo, con forma de documento, con sonrisa de esposo, con voz calmada, con un confía en mí. Por eso nunca minimices lo que tu intuición te grita, porque una duda a tiempo puede salvarte de una ruina entera. No te olvides seguirme, darle like y comentar qué harías si estuvieras en esa misma situación. Subo videos al menos una vez por semana. De paso, suscríbete a mi canal de YouTube. Soy Duerme con Cuentos y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, chau.